Marcos era un ingeniero en sistemas, un hombre solitario de mediana edad, que vivía solo con su perro Milo, un labrador dorado de 3 años. Su vida no siempre había sido así. De hecho, su vida había sido diferente, llena de sueños, esperanza y una futura boda con la mujer que amaba. Su nombre era María Isabel Contreras, una joven brillante y hermosa. Ambos eran estudiantes de ingeniería de sistemas. Durante su tiempo en la universidad, los dos se entendían de una manera única. Compartían más que solo estudios, compartían una conexión profunda y un futuro planeado juntos. Finalmente llegó el gran día de su graduación, y ambos recibieron sus títulos, vestidos con sus togas, posaron para su fotografía de graduación, lucían radiantes, felices. Porque ahora eran ingenieros en sistema y un futuro brillante los esperaba. Marcos y María Isabel se habían comprometido en matrimonio, y todo estaba listo para dar ese gran paso y unir sus vidas para siempre. Ambos habían crecido en localidades distintas del país. Por lo que al terminar sus estudios, María Isabel decidió viajar a visitar a sus padres. María Isabel le pidió a Marcos que cuidara de su mascota, un cachorro labrador, mientras ella estaba de viaje, a lo cual Marcos muy contento replicó, que con todo gusto cuidaría su cachorro. Acordando encontrarse al siguiente día, en el parque cercano, donde María Isabel llevaba su cachorro a jugar durante las mañanas. El siguiente día, eran las 11 de la mañana. El sol brillaba alto en el cielo, iluminando el parque con luz suave y cálida. María Isabel, con una expresión de ternura, sentada en una banca, observa a Milo, su cachorro labrador, corriendo alegremente por el césped. El aire es fresco, y la calma de la mañana envuelve el ambiente. En ese momento, Marcos llega. María Isabel lo mira acercándose y con una sonrisa le dice: «Este parque siempre ha sido su lugar favorito. Cada vez que venimos, se siente como si fuera el mejor día de su vida». Marcos, con una sonrisa, observa a Milo saltar muy contento, divirtiéndose mientras juega con su juguete favorito, una pelota roja. Marcos le responde a María Isabel: «Lo veo. No te preocupes, lo cuidaré bien. Sé lo importante que es para ti. Y me aseguraré de que se sienta tan cómodo como siempre». María Isabel mira a su novio Marcos y le dice: «Es solo que Milo no es solo un perro para mí. Es como un compañero. Lo adopté cuando era solo un cachorrito, y hemos pasado muchas cosas juntos». A lo cual Marcos responde: «Lo entiendo perfectamente. Y no te preocupes, lo trataré como a un amigo, con todo mi cariño». María Isabel, mirando a Milo y luego a Marcos, se relaja un poco y le responde a Marcos: «Sé que lo harás. Solo, prométeme que no lo dejarás solo si se pone inquieto o triste». Marcos le responde: «Lo prometo. Lo haré sentir como en casa, y siempre que necesites saber de él, solo me llamas». María Isabel llama a su perro Milo, quien al oír su nombre, se acercó al lado de su dueña. Ella lo levanta en sus brazos, lo abraza y luego se lo entrega a Marcos, diciéndole: «Aquí tienes a Milo. Cuídalo mucho, por favor. Es mi bebé». Marcos, sobando la cabeza de Milo, quien lo mira felizmente, responde: «Lo haré. Gracias por confiar en mí». María Isabel se pone de pie, lentamente, mirando a Milo y luego a Marcos, con una sonrisa tranquila, antes de alejarse del parque poco a poco. Mientras se aleja, con voz suave le dice a su novio: «Gracias, Marcos. Me siento mucho mejor sabiendo que estará en buenas manos». Marcos observa cómo María Isabel se va,
luego mira a Milo, que lo mira con curiosidad, moviendo la cola, y sonríe. Al siguiente día, Marcos, Milo, y María Isabel, se encuentran en el aeropuerto. La luz suave de la mañana, entra por las grandes ventanas del aeropuerto, iluminando las filas de asientos. El bullicio de las personas apresuradas por sus vuelos empieza a llenarlo todo. La brisa fresca de la mañana entra por las puertas automáticas, y en medio de todo, María Isabel se está despidiendo de su novio Marcos, y de su cachorro Milo, que parece sentir la tensión del momento con su mirada curiosa. María Isabel le dice a su novio, Marcos, por favor, cuídalo bien, ¿sabes cuán importante es Milo para mí? Marcos, en tono seguro, mirando a Milo responde, lo haré, te lo prometo. Milo estará bien, yo me encargaré de él. De repente, el anuncio del vuelo rompe el silencio de la mañana. Se solicita a los pasajeros del vuelo 784 con destino a Madrid, presentarse en la puerta de embarque. Les recordamos que el embarque comenzará en breve. María Isabel le dice a Marcos, voy a extrañarlos tanto. Marcos, aunque también siente el peso de la despedida, la mira con ternura apretando su mano con firmeza. Marcos le dice, nos veremos pronto mi amor. Te prometo que cuidaré de Milo, como si fuera mío. María Isabel, con el corazón lleno de amor y tristeza, se agacha para darle un último abrazo a Marcos y le soba la cabeza a Milo. El cachorro mueve la cola, sin saber que es el final de un capítulo. Ella, con el alma rota pero con una sonrisa forzada, se despide. Finalmente, María Isabel, con la mirada fija en Marcos, se da la vuelta y comienza a caminar hacia la puerta de embarque. La despedida ya está sellada. No voltea para atrás, pero en su pecho, tiene la esperanza de que el tiempo pase rápido, de que el reencuentro sea pronto. Marcos se queda allí, con Milo en brazos, observando a María Isabel partir. En su interior, la promesa de cuidar bien de Milo, resuena en cada rincón de su ser. Mientras, los pasos de María Isabel se alejan, él susurra en voz baja. Casi como un compromiso. Hasta pronto mi amor. La despedida queda marcada en el aire de la mañana, como una promesa silenciosa, que nunca se romperá. Mientras, Marcos se quedó en la ciudad, trabajando y esperando ansioso el regreso de su novia para planificar la boda. La idea era sencilla. María Isabel volvería. Y juntos empezarían a preparar el día más importante de sus vidas, y luego invitarían a sus familias a la boda. El futuro parecía tan claro como el día mismo, hasta que un trágico destino cambió todo. El vuelo que traía a María Isabel, de regreso, sufrió un fallo mecánico, y el avión se estrelló. No hubo sobrevivientes. Marcos, que seguía el vuelo en tiempo real, esperando verla salir de la terminal, jamás imaginó que la noticia que recibiría en el aeropuerto cambiaría su vida para siempre. Al enterarse de la tragedia, un dolor indescriptible lo golpeó tan fuerte que perdió el sentido en el mismo aeropuerto, desplomándose ante la mirada atónita de los presentes. Fue llevado de inmediato al hospital, pero su corazón ya estaba roto. Tras ese evento, su vida nunca volvió a ser la misma. La tristeza y el vacío de perder a su prometida lo sumieron en una soledad profunda. El vacío que dejó su partida, lo llenó con trabajo. Y más trabajo, hasta que su única compañía, era Milo, su perro. Era el perro de María Isabel, y que antes de partir le había pedido que lo cuidara hasta su regreso. Milo era la única conexión con la mujer que amaba. Milo
Era un cachorro con una mirada curiosa que rápidamente se convirtió en su mejor amigo. A diferencia de las personas, Milo nunca hacía preguntas incómodas, nunca intentaba curar sus heridas, solo estaba allí, ofreciendo su lealtad sin esperar nada a cambio. Marcos nunca fue el tipo de persona que se rodeara de multitudes. Era alguien que prefería la tranquilidad de su apartamento, donde podía seguir con su mundo de códigos y algoritmos, sin tener que lidiar con el dolor del pasado. De hecho, los amigos y conocidos lo veían como alguien algo distante, pero sabían que cuando Marcos miraba a Milo, se notaba una chispa de humanidad, que aún no se había apagado por completo. Una noche, lluviosa, fría y oscura, Marcos volvía a casa, desde su trabajo, después de un largo día. La carretera estaba oscura, llovía fuertemente, había neblina, lo cual no le permitía ver con claridad el carril donde venía manejando. No sabía que más adelante, la lluvia y el viento fuerte habían derribado un árbol grande, el cual había caído sobre el carril de la carretera en que él venía conduciendo. No lo vio a tiempo para detenerse, y manejando a la velocidad que él venía no tuvo tiempo para frenar su carro a tiempo. El impacto contra el tronco del árbol caído sobre la carretera fue terrible. El impacto fue devastador. El coche de Marcos se detuvo de golpe. El sonido del metal retorciéndose contra el tronco del árbol resonó en la noche. El carro se quedó inmóvil en el mismo lugar donde había chocado, con las luces delanteras encendidas, iluminando débilmente la oscuridad. La bocina comenzó a sonar de manera intermitente, debido al choque, como un eco distante, que resonaba en la quietud de la carretera. Marcos quedó inconsciente por el fuerte golpe, su cuerpo no respondía. En el otro lado de la carretera, un vehículo venía a velocidad reducida por causa de la neblina. El conductor, al ver las luces brillando, y la bocina sonando sin cesar, rápidamente reaccionó y se detuvo. Con rapidez, el conductor orilló su carro hacia un lado seguro de la carretera. Apagó su motor y encendió las luces de emergencia. Se bajó del vehículo y corrió hacia el coche de Marcos. Al ver el panorama, su corazón se aceleró al ver al hombre dentro del auto, inmóvil. Sin perder tiempo, el conductor sacó su teléfono y marcó el 911, pidiendo ayuda urgentemente. Accidente en la carretera principal. Hay una persona atrapada. Necesito una ambulancia, rápido, gritó. Su voz llena de tensión. Mientras esperaba, no dejaba de mirar al coche, la respiración de Marcos, casi imperceptible en el interior. Sabía que no había tiempo que perder. Se acercó con cautela al vehículo y comenzó a tratar de abrir la puerta, pero estaba atascada. Sin embargo, su presencia allí fue clave. Minutos más tarde, los policías llegaron primero al lugar del accidente, seguidos de cerca por los paramédicos. Con rapidez y eficiencia, uno de los agentes corrió hacia el coche de Marcos, mientras el otro tomaba nota de la escena para asegurarse de que todo quedara registrado. Los paramédicos, con la calma que solo años de experiencia les otorgaban, se apresuraron a evaluar la situación. Con precisión, uno de los paramédicos evaluó a Marcos y se aseguró de que estuviera respirando, aunque su cuerpo seguía completamente inmóvil. La preocupación por posibles daños en su columna era evidente. Así que de inmediato colocaron un soporte cervical para estabilizar su cuello y evitar cualquier movimiento brusco. Uno de los paramédicos acercó una camilla inmediatamente, mientras otro sostenía firmemente la cabeza de Marcos para que no se moviera. En cuestión de minutos,
lograron sacarlo del vehículo y colocar a Marcos sobre una camilla, cubriéndolo rápidamente con una manta térmica para evitar que se enfriara. Con las luces de emergencia de la ambulancia encendidas, el equipo médico subió rápidamente a Marcos al interior del vehículo de emergencia. La ambulancia arrancó a toda velocidad, las sirenas retumbando en la noche, mientras cruzaban la carretera vacía. El paramédico al volante maniobraba hábilmente para sortear las curvas, mientras su compañero se concentraba en monitorear los signos vitales de Marcos, que seguían siendo inestables. La tensión era palpable, cada segundo contaba. A todo gas. Hay que llegar al hospital, lo más rápido posible, dijo el paramédico, sin dejar de mirar al hombre inconsciente en la camilla. La ciudad estaba a unos kilómetros. Pero el tiempo parecía dilatarse en cada kilómetro que avanzaban. Los minutos parecían horas, y Marcos seguía fuera de sí, sin saber que estaba cerca de un destino que podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, en medio del caos, nadie sabía que en casa, su perro Milo, quien ansioso, esperaba a su dueño en su apartamento, sin saber que su dueño no regresaría pronto. La noche avanzaba, y la ansiedad de Milo crecía con cada minuto que pasaba. Estaba acostumbrado a la rutina de su dueño, quien siempre regresaba a casa después de un largo día de trabajo. El sonido de las llaves abriendo la puerta era como una señal que le decía que todo estaba bien. Pero esa noche, el sonido esperado no llegó. La oscuridad de la casa era profunda. Y la tranquilidad que siempre llenaba su hogar, ahora se sentía extraña, como si algo no estuviera en su lugar. Las horas pasaron, y Milo, inquieto y hambriento, comenzó a impacientarse. El silencio de la noche lo envolvía, mientras él recorría el apartamento, de un lado a otro, buscando alguna señal de su dueño, algo que le dijera que todo estaba bien. Pero nada. La noche se alargaba y la ansiedad de Milo se transformaba en preocupación. No podía entender por qué Marcos aún no llegaba, y su pequeño mundo comenzó a volverse incierto. Al día siguiente, el instinto de Milo le decía que algo no estaba bien. Había pasado toda la noche en vigilia, esperando. No había rastro de Marcos. Y eso le causaba una preocupación que no podía comprender por completo. Con una determinación nacida de su lealtad inquebrantable, Milo encontró una pequeña abertura en la ventana. Y movido por su lealtad, decidió escapar. Saltó al exterior con rapidez, sin pensarlo, guiado solo por la esperanza de encontrar a su dueño. Sabía que Marcos solía regresar por el mismo camino, todas las noches, y sin dudarlo, siguió ese trayecto, confiando en su olfato. La ciudad, a esa hora, parecía extraña y vacía, pero Milo no se detendría. Su paso, firme y decidido, lo llevó hasta el lugar donde Marcos siempre trabajaba, con la esperanza de encontrarlo allí. Aunque no comprendía del todo el peligro que podía acecharlo. Milo avanzaba con el corazón lleno de lealtad y fe. Sabía que su dueño lo necesitaba, y él estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para encontrarlo. Cada mañana, al despertar, se dirigía nuevamente al edificio, con la esperanza renovada de que ese día encontraría a su querido dueño. Pero la realidad lo golpeaba una y otra vez. No había señales de él. Cada rostro que pasaba le parecía extraño y distante. Su olfato ya había recorrido todo el edificio en busca de algún rastro familiar, pero nada. Ni una huella. Ni una señal de que Marcos estuviera cerca. La frustración lo invadía, pero su lealtad lo mantenía firme. Aunque las lágrimas de tristeza llenaban sus ojos, y su cuerpo mostraba señales de cansancio.
Nunca perdió la esperanza de encontrarlo. Durante una semana, regresó cada mañana, decidido a esperar. Se quedaba en ese rincón, observando la puerta con ojos tristes y esperanzados. Cada día, cuando las luces del edificio se apagaban y las personas regresaban a sus casas, él seguía allí, inmóvil, esperando, convencido de que su dueño algún día aparecería. Pero la incertidumbre comenzó a apoderarse de él, y la tristeza le arrugaba el alma. Su lealtad hacia Marcos era grande, pues él lo había cuidado después que María Isabel, su primera dueña, nunca regresara de su viaje. Eso lo mantenía en pie, pero la tristeza de no saber nada de él comenzaba a convertirse en una carga pesada para su pequeño entendimiento. Aún así, Milo seguía esperando, confiando en que la conexión que compartían, ese lazo tan profundo, lo guiaría hasta él. Un día, mientras vagaba por la ciudad, Milo notó algo que despertó su esperanza. Al principio, fue solo una sensación, una vibración en el aire, que le hizo detenerse en seco. Un estacionamiento repleto de autos averiados apareció frente a él. Era un lugar sombrío, lleno de vehículos abandonados y desgastados por el tiempo. Pero algo en su interior le decía que debía acercarse. Con el corazón latiendo más rápido, como si su instinto se hubiera activado de repente, avanzó entre los coches, recorriendo cada uno con su mirada y olfato. Y entonces, lo vio, el coche de su dueño. El vehículo de Marcos estaba allí, abandonado y olvidado entre los demás. Sin pensarlo dos veces, Milo trepa por una ventana rota, sintiendo la frialdad del metal en sus patas. Su respiración se aceleró mientras sus ojos recorrían el interior del coche. En el asiento, encontró rastros de sangre, que lo hicieron detenerse un momento. Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, un sudor frío recorrió su espalda. Mientras el miedo comenzaba a apoderarse de él, pero la lealtad por su dueño Marcos, lo empujaba a seguir adelante. Olfateó desesperadamente, buscando cualquier indicio, cualquier rastro que lo guiara hacia su dueño. Los restos de papeles, los objetos tirados en el asiento, todo parecía extraño, pero entre ellos, Milo captó un olor familiar. Era tenue, pero ahí estaba, el aroma de Marcos. Siguiendo el rastro, con una determinación feroz, Milo no dudó ni un segundo. Comenzó a rastrear ambulancias, hospitales, cualquier lugar donde pudiera encontrar alguna pista sobre su dueño. El camino no fue fácil. En varias ocasiones, el personal de seguridad lo alejó de los edificios, mirándolo con desdén, como a un simple perro perdido, pero él no se rendiría. Sus patas, cansadas y doloridas por el largo recorrido, lo llevaban de un lugar a otro sin descanso. Las noches frías y las horas de hambre no hicieron marca en su espíritu. Milo sabía que debía encontrar a Marcos, que no podía dejarlo atrás. Y así lo hizo, persistente, sin importar los obstáculos que se le presentaran. Finalmente, después de muchos intentos, de noches solitarias, y jornadas interminables, alguien, conmovido por la mirada decidida de Milo, dejó la puerta de entrada de un hospital entreabierta. Fue un gesto pequeño, pero para Milo fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Con un suspiro de alivio, entró al hospital, su corazón latiendo con fuerza mientras sentía que finalmente estaba más cerca que nunca de encontrar a su querido dueño, Marcos. Sigiloso, con pasos cautelosos pero firmes, Milo entró en el hospital, moviéndose entre los pasillos con una agilidad sorprendente, para alguien tan exhausto. Esquivaba enfermeras y doctores que no lo miraban más que como un perro común,
ajenos a la misión vital que él había asumido. No sabía exactamente dónde buscar, pero su olfato, afinado como nunca, era su único guía. Su nariz lo llevaba por el pasillo, con cada inhalación, recogiendo rastros de personas, olores medicinales, y el aroma a desinfectante. Pero lo que realmente buscaba era ese olor familiar, ese que solo pertenecía a su dueño. Pasó frente a varias habitaciones, algunas con las puertas abiertas, otras cerradas, hasta que finalmente, al asomarse a una que se encontraba entreabierta, su corazón dio un vuelco. Allí estaba, en una cama blanca, inmóvil. Era Marcos, su querido dueño. El hombre que lo había cuidado, amado y acompañado en cada paso de su vida. Después que el avión donde venía su primera dueña se accidentara, Milo sintió como su corazón latía, desbocado en su pecho mientras se acercaba, temeroso y lleno de esperanza a la vez. Aquel ser humano, que había sido su mundo entero, ahora estaba tendido en esa cama, rodeado de cables y máquinas, sin moverse, sin responder. Con miedo y emoción, Milo se acercó con cautela, hasta llegar al lado de la cama. Al principio, solo se quedó mirando a Marcos, observando su rostro pálido, su respiración lenta. Como si su dueño estuviera perdido en un sueño profundo del que no pudiera despertar. Sin saber qué hacer exactamente, Milo apoyó su hocico sobre la mano de Marcos, con la esperanza de que aquel gesto familiar despertara una reacción. Pero no hubo respuesta. Marcos no movió ni un dedo. Los ojos de Milo se llenaron de tristeza y confusión. No comprendía qué estaba pasando, pero sabía que no podía irse. No iba a dejarlo solo. Con un suspiro de dolor, Milo se acurrucó debajo de la cama, buscando la cercanía de su dueño, con la firme determinación de no separarse de él. El cansancio y la fatiga que acumulaba su cuerpo no lo hicieron rendirse. Estaba allí para quedarse, para hacerle saber a Marcos que su lealtad no tenía límites. Bajo esa cama, con el frío del hospital a su alrededor, Milo permaneció inmóvil, atento a cada sonido, a cada cambio en el entorno, esperando, confiando en que su presencia sería suficiente para que su dueño regresara de alguna manera a él. Los días pasaron, como una eterna sucesión de horas vacías, para Milo, pero él no se movió ni un paso de su lugar junto a la cama de Marcos. Las enfermeras, preocupadas por su presencia constante, intentaban varias veces persuadirlo para que se fuera, pero Milo, con una tenacidad de hierro, siempre encontraba la forma de regresar. Si alguien lo alejaba, él volvía en silencio, con la misma determinación. A veces, las enfermeras lo encontraban durmiendo a los pies de la cama de Marcos, otras veces, simplemente se quedaba sentado, observando el rostro de su dueño, esperando. Como si su simple presencia fuera suficiente para despertar algo en él. Al principio, las personas del hospital lo miraban con desconcierto, pero pronto, se dieron cuenta de la lealtad inquebrantable del perro. Conmovidos por su constancia, algunos de los empleados del hospital comenzaron a dejarle comida y agua cerca de él, sabiendo que no era un perro común. Pero lo que más les conmovió fue ver cómo, a pesar de todo, Milo nunca abandonó a Marcos, incluso cuando las circunstancias parecían decirle lo contrario. Finalmente, un día, sucedió lo que nadie esperaba. Marcos despertó, sus ojos lentamente se abrieron, pero algo en su mirada parecía diferente. Los médicos habían dicho que el accidente había afectado su memoria, que no recordaría algunas cosas, pero ninguno de ellos imaginó la magnitud de lo que estaba por suceder. Cuando Marcos levantó la vista y vio a Milo,
Su corazón latió un poco más rápido, pero al mismo tiempo, algo en su mirada se tornó confuso. No lo reconoció. Aquel perro que siempre había sido su compañero fiel, el que lo había acompañado en cada paso de su vida, ahora parecía un extraño ante sus ojos. Milo lo miró fijamente, con sus ojos llenos de esperanza, como si esperara que, en algún momento, su dueño recordara quién era, que esa conexión única que compartían se despertara de alguna manera. Movió la cola con entusiasmo, pero en lugar de ver la alegría y el amor que siempre había recibido de Marcos, lo que encontró fue un vacío. Marcos no respondió con la misma emoción. No hubo una sonrisa de reconocimiento, ni un gesto de cariño. El dolor atravesó el corazón de Milo, pero no se rindió. Siguió mirando a su dueño, esperando que las piezas del rompecabezas se encajaran en su mente, que recordara quién era el fiel compañero que nunca lo había dejado. La tristeza de Milo era profunda, pero su lealtad no conocía límites. A pesar de la amnesia de Marcos, él no se alejó. Sabía que su dueño necesitaba tiempo, que la memoria podía sanar. Pero lo que nunca perdería era su amor y su compromiso. Aunque Marcos no lo reconociera aún, Milo decidió que no se separaría de él, que seguiría allí, hasta que su dueño recordara. Hasta que el lazo entre ellos, tan fuerte como siempre, volviera a ser tan claro como el primer día. Confundido, y con el corazón apesadumbrado, Max supo que tenía que hacer algo más. Su instinto le decía que aún no todo estaba perdido. Que había una forma de despertar en Marcos esa chispa que los unía. Salió sigilosamente del hospital, recorriendo las calles como lo había hecho tantas veces, con la esperanza como única guía. Al llegar al apartamento, trepó por la misma ventana por donde había salido días atrás. El lugar, en silencio, aún guardaba el aroma y los recuerdos de su dueño. Con el hocico comenzó a abrir cajones, a revolver con cuidado entre los objetos, hasta que finalmente la encontró. Una fotografía enmarcada, de esas que guardan más que imágenes. Guardan memorias vivas. Era una foto de él y Marcos. Sonrientes, en uno de esos días simples pero felices. La sujetó suavemente con los dientes y emprendió su regreso, atravesando de nuevo la ciudad que ya conocía de memoria. Como un mensajero de amor y esperanza. Una vez en el hospital, esquivó enfermeras y doctores con la habilidad de quien ha hecho ya de esos pasillos su hogar. Al llegar a la habitación, saltó a la cama con delicadeza y dejó caer la foto sobre el regazo de su dueño. Marcos, todavía confundido, la tomó entre sus manos con cierta curiosidad. Al observarla, su mirada se detuvo. Algo en esa imagen le hablaba directamente al corazón. Una tibieza lo recorrió por dentro. Un susurro del alma, una emoción casi olvidada. Su pecho se agitó. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. De pronto, como si una puerta se abriera dentro de él, comenzaron a brotar recuerdos. Tardes de juegos, caminatas juntos, risas compartidas, y ese nombre. Ese nombre que le salió desde lo más profundo. Con una voz temblorosa, pero cargada de verdad, Milo. El corazón del perrito dio un vuelco. Había sido reconocido. Milo no pudo contener la alegría. En cuanto escuchó su nombre salir de los labios de Marcos, saltó sobre él con un gemido agudo, mezcla de emoción, alivio y lealtad desbordante. Movía la cola con tanta fuerza, que parecía que su cuerpo entero celebraba. Marcos, aún débil pero con el corazón pleno, lo abrazó con fuerza, aferrándose a su amigo. Como quien encuentra un pedazo perdido de su alma. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, sin vergüenza, sin contenerse.
En ese abrazo no solo se unieron hombre y perro, sino también el alma herida de Marcos con la lealtad más pura que jamás había conocido. Después de semanas en las sombras del olvido, de noches vacías, y días confusos, Milo había logrado lo imposible. No solo había encontrado a su dueño, sino que había traído de regreso su memoria, su esencia, su alegría de vivir. Y lo había hecho solo, guiado por el vínculo invisible que une a los corazones destinados a estar juntos. Volvieron al apartamento, que tanto los había extrañado. Y desde ese día, cada amanecer, fue un regalo, cada atardecer, un agradecimiento silencioso. Marcos, ya no caminaba solo. Milo, iba a su lado. Vigilante, alegre, fiel. Y así, la vida continuó. Con pasos más lentos, pero con corazones más fuertes. Porque algunas amistades, las verdaderas, las que nacen del alma, ni el tiempo, ni el dolor, ni siquiera la pérdida de la memoria puede romper. Marcos y Milo tenían un vínculo de compañerismo bien fuerte. Y eso era todo lo que necesitaban.